buenos días a todos, muy buenos días Natalia. En nombre de nuestra Cámara les queremos agradecer por participar en este evento el día de hoy. Estamos 100% convencidos que toda la información que se va a entregar hoy es muy valiosa para cada uno de nuestros afiliados y también de las personas que nos están acompañando. La temática, como ustedes muy bien la conocen, es cómo gestionar nuestras tareas de forma efectiva y en un menor tiempo. Entonces, este evento lo estamos realizando junto con 7 Days to Go y me complace mucho presentar a María Lucía Bermúdez, quien es la fundadora de 7 Days to Go. María Lucía lleva ya muchos años viviendo en Holanda, entonces pues es experta en llevar y en apoyar a todas estas empresas y emprendimientos que quieren comenzar su proceso de expansión tanto en Europa como en América Latina. María Lucía lleva 15 años trabajando con empresas internacionales en todo el mundo y tiene un equipo de expertos que le ayudan en esta gestión. Entonces, bueno, no siendo más, los dejo en manos de María Lucía, que les va a entregar de la mano también de Sergio Micán toda la información en este webinar. Muy buenos días, María Lucía, y bienvenida. Buenos días, semejante introducción, Dios mío, muchas gracias, Laura. Todo es cierto. Buenos días. Todo Bueno, es cierto. podría decir que todo es absolutamente cierto, pero cuando lo pones en una frase queda como, Dios mío, ¿en serio? Me encanta estar acá, me encanta hacer este evento juntos. Finalmente se trata de unir esfuerzos y de conectar estos lindos países. Pues sí, siendo uno colombiano y viviendo en Holanda, pues lo mínimo que podemos hacer es esto. Entonces, me encanta lo que está pasando y que vamos a arrancar con un tema súper relevante. Sergio, como lo mencionaste, tú es parte del pool de expertos. En este momento estamos más de 50 personas trabajando en 10 categorías diferentes con el ánimo de apoyar emprendedores y empresarios que están tanto creando un negocio, reinventándose en esta coyuntura, como expandiendo su negocio, ¿no? Y pensando cómo pueden empezar a internacionalizar lo que hacen. Entonces, con ese propósito, pues hemos unido esfuerzos con Holland House y queremos simplemente agregar contenido relevante. Así que si no les gusta, por favor, díganos, porque queremos poder agregar valor en este momento y dar herramientas muy útiles que vayan más allá de un webinar de linda presentación, sino de algo que puedan implementar en sus empresas y que tengan algo muy concreto para llevarse con ustedes y sus equipos de trabajo. Vale, perfecto. Bueno, chévere. Yo creo que ya aquí los dejo, damos paso a nuestro webinar y nos vemos más tardecito. Bueno, yo sigo acá. Perfecto. Entonces yo voy a presentar a Sergio. Dale, claro que sí. Entonces, ¿qué les cuento? Sergio Micán, acá, aparecerá con nuestra linda cámara, Sergio. Entonces, Sergio y yo, ¿qué les cuento? Sergio y yo nos conocimos desde que estábamos estudiando hace mucho tiempo. Los dos somos comunicadores sociales y Sergio se ha ido mucho por la parte de las empresas, la parte organizacional, la parte de investigación de mercados, de entender los negocios y el concepto de las empresas antes de aterrizarlos a estrategias de mercadeo. Entonces, este es Sergio que está acá acompañándonos. ¿Qué puedo decir antes de arrancar? Nosotros en ese tema específicamente estamos hablando de cómo organizarnos. Prácticamente ahorita tenemos una necesidad muy grande y es teletrabajo. O sea, ¿qué está pasando con nuestra gestión de tiempo? ¿Cómo manejamos nuestros equipos de trabajo? Y utilizamos no solamente las herramientas tecnológicas que van a ayudarnos en términos de eficiencia, sino cómo hacemos que nuestro equipo y nuestros equipos de trabajo estén alineados en torno a objetivos que se puedan cumplir. El nombre de nuestra empresa, 7 Days to Go, hace honor a eso. Nosotros todo lo hacemos con metodología Lean, todo lo hacemos en Scrum, eso lo vamos a explicar, por si le estoy hablando en chino o japonés, pero prácticamente es la lógica de todo. Nosotros tenemos que tener un resultado cada 7 días y adelantar como equipo en todo lo que hagamos. Entonces la idea es que esos proyectos en los que no sabemos cuáles son los deadlines o no sabemos cuándo vamos a entregar o quién está involucrado, todo esto lo organicemos, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino de la estrategia misma de cómo trabajamos en conjunto, ¿cierto? Entonces Sergio es un experto en esto, en armar todo el Tetris de lo que hay que hacer y conectarlo con las herramientas que necesitamos. Así que esa es la introducción para esto. Sergio, ¿algo más que tengamos que decir para introducir el tema? ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Por qué se deben quedar hasta el final de este webinar? Contemos. Hola Manu, ¿cómo vas? Bueno, digamos que esto es bien importante porque resulta que yo creo que a todos nos pasa que tenemos múltiples tareas. Eso es usual.
pero lo que pasa regularmente es que vamos caminando por ahí, estamos pensando y cuando, ¡pum!, de repente como, oh, por Dios, se me olvidó hacer este tema. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a trabajar es sobre una metodología que nos permite sacar todo esto de nuestras cabezas y tenerlo dentro de un sistema que nos ayude a gestionar estos proyectos de una forma organizada. Pero antes de esto también vamos a revisar un poco cómo funcionan algunas de las metodologías ágiles que son fundamentales ahora, porque eh, ¿qué es lo que estamos viendo? Resulta que nosotros veníamos trabajando de hacer planeaciones estratégicas que se demoraban, no sé si te acuerdas, Malu, que no se demoraba haciendo planeaciones estratégicas como 2 meses, y esos 2 meses estaban proyectando los siguientes 4 años de una compañía. ¿Y ahorita qué está pasando? O sea, en un momento nos cambió absolutamente todo y lo que nosotros necesitamos es actuar rápidamente. Entonces, estas metodologías lo que nos permite es hacer de esta forma. En, en 7days2Go lo que tenemos es algunas metodologías que nos permite, por ejemplo, hacer sprints en 5 días, ¿no? O sea, y de hecho ya hay unos sprints 2.0 que se hacen en 3. Entonces son una locura y estos sprints básicamente son productos que terminan al final del quinto día, que se pueden sacar a testear con los usuarios. Entonces eso es un tema súper importante porque realmente así es que nos tenemos como ver de ágil, ¿sí? Clave para todos los que están conectados, que nos dejen en comentarios qué tipo de compañías, ¿sí? De qué tipo de compañías estamos hablando, si están en etapa temprana, si ya llevan 10 años, tienen 1000 empleados. Es muy importante porque, como lo dice Sergio, esta onda de hagamos todo rápido y eficiente empezó muy desde el mundo startup, ¿no? Desde las pequeñas empresas que lo único que tienen es tiempo y gente para poder meter en sus negocios y salir al mercado cuanto antes, pero como lo dice Sergio, ya se ha propagado en todas las industrias, en todos los tipos de negocio y todos los tipos de empresa. Entonces, lo importante es darles a ustedes como este marco de operación y de estrategia para que puedan trabajar e implementarlo sin importar el tipo de compañía en la que estén cada uno. Entonces, yo voy a desaparecer pronto de esta pantalla para que Sergio arranque. Lo único que sí les digo es hagámoslo interactivo, ¿sí? Vamos a estar recopilando todas las preguntas que ustedes van a compartir en el chat y al final yo me voy a sumar a la parte de responder sus preguntas al momento de Q&A que tenemos, porque lo más importante es poder responder sus preguntas. Y otra cosa muy, muy importante que también vamos a anunciar más adelante, pero para que lo tengan en cuenta, Sergio va a estar disponible para llamadas gratuitas 1 a 1 por media hora. Así que este es el abrebocas de una conversación más larga y queremos que lo saquen el máximo provecho. Muchísimas gracias, me desaparezco con eso y te lo dejo, Sergio. Vale, listo. Muchas Bendición. gracias, Malu. Vale, Súper, gracias. vale. Bueno, que quiero arrancar contándoles yo. Todo esto empieza a surgir desde algo que me pasaba a mí. Yo creo que hablábamos con Malú en cómo eran los temas en la universidad y resulta que básicamente yo todo lo tenía completamente desorganizado. Entonces va pasando el tiempo y lo que empiezo a buscar es como, bueno, ¿cómo hago para poder trabajar todos los proyectos que tengo de una forma organizada y también poder tener una vida aparte? Porque realmente lo mío era trabajo 24/7 literalmente y si me iba de paseo podía estar en la playa cogido de la mano y con el celular al lado. Entonces, digamos que fue como, oiga, necesito hacer un cambio importante y en esto empecé a profundizar en la búsqueda de diferentes metodologías. Y esas metodologías lo que me hicieron fue llegar a lo que vamos a conversar el día de hoy, que pues es producto realmente de un aprendizaje continuo y de la mezcla de varias cosas que han servido, lo que pues permite trabajar en diferentes proyectos de una forma bastante organizada. Mm, entonces, bueno, nada, vamos a arrancar sobre cómo gestionar nuestra estadía de una forma efectiva en un menor tiempo. Ya hablamos un poquito de esta parte, entonces arranquemos por este espacio. Entonces resulta que em, cuando nosotros estamos hablando de metodologías ágiles, de lo que estamos hablando es de una serie de procesos que deben realizarse de una forma organizada. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, este modelo, lo que vemos es la mezcla de diferentes metodologías. Entonces arrancamos por Design Thinking, pasando por Lean Startup, Scrum y terminamos en Inbound y Grow Hacking. Y todo va por un proceso de descubrimiento, construcción, transformación y evolución. Esta parte, todo lo que se trabaja acá es un tema de conocer cómo funciona el consumidor, de definir qué es lo que ellos necesitan y crear como unas ideas perfectas. Entonces, digamos que este es más o menos el proceso de lo que
venimos hablando. Voy a activar por acá listo, por acá ya se ve. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de toda la etapa de descubrimiento, esto tiene que ver con todo lo que vamos a obtener del mercado, qué está pasando con el mercado, qué está pasando con la competencia, qué está pasando con las nuevas tecnologías y cómo podemos usarlas nosotros. Luego, cuando hablamos de la parte de empatizar, es conocer perfectamente cuál es nuestro consumidor, cuál es nuestro usuario, que eso es fundamental, definir. Pasamos a toda la parte estratégica y en la parte de bosquejar lo que hacemos es que todas estas ideas que tenemos empezamos a darle como una forma para luego pasar a una construcción. Pongamos un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos creando un canal de comercio electrónico. Aquí conocimos exactamente cuáles son las personas, qué es lo que está pasando con nuestra competencia con el mercado. Acá hacemos toda la definición de nuestra propuesta estratégica para luego pasar a cómo sería la construcción de este sitio. Aquí ya lo construimos tal cual y empezamos todo a un proceso de medición completo y un aprendizaje que nos permite saber si esto está funcionando realmente. Y esto se puede hacer básicamente en un sprint de 5 días para que luego nosotros salgamos y empecemos a testear con los usuarios. Entonces, por eso son tan importantes estas metodologías ágiles, que luego nos permite hacer iteraciones, que básicamente es mejoras a lo que nosotros hemos venido realizando, o pivotes, que es un cambio estratégico, porque lo que podríamos haber definido es que nuestro segmento iba orientado hacia mujeres entre 30 y 35 años, cabezas de familia, pero realmente es que podemos pensar en mujeres solteras, entonces digamos que ahí va cambiando absolutamente todo. Y si todo esto funciona, arranca un proceso de aceleramiento que básicamente lo que logra es llegar a toda esta etapa de inbound marketing y growth hacking, que lo que hace es que los proyectos aceleren rápidamente. Entonces, para lograr todo esto es súper importante ser muy, muy organizado, porque resulta que lograr que estos temas salgan en esos periodos cortos de tiempo requiere que realmente nosotros tengamos un sistema y un proceso mental que haga que esto pase. Porque si nosotros intentamos que esto pase de la forma tradicional, realmente va a ser bastante complicado que se haga. Entonces, la metodología en la que vamos a abordar ahora, con la que vamos a iniciar, se llama metodología GTD. Y esta metodología GTD lo que busca básicamente es que sigamos un proceso súper organizado. Entonces, la primera parte que nosotros debemos tener en cuenta, que los invito ahorita que mientras que les voy contando piensen exactamente dónde es que va pasando cada uno de estos temas, es lo primero es que tengo que recopilar y pensar cuáles son los lugares donde yo tengo tareas. Entonces, por ejemplo, a mí me llegan tareas del trabajo. Entonces acá tengo unas tareas. Si yo estoy haciendo una maestría, estoy estudiando, también me llegan tareas de la universidad. Entonces, ¿cuáles son los espacios primero donde yo estoy recibiendo tareas? Eso es súper importante. Podríamos tener también tareas en la casa. Entonces, en la casa también nos pueden estar llegando algunas tareas, los temas familiares. Entonces, ahí tenemos los espacios donde nosotros podemos hacer toda esa recopilación de información. Y aquí, ¿qué es importante? Que lo que nos pide la metodología GTD es que no mezclemos cosas. Entonces, en un espacio, si vamos a trabajar todas las tareas de la universidad, son solamente las tareas de la universidad. Si en otro vamos a trabajar las tareas del trabajo, solamente las tareas del trabajo. Y las de la casa, solamente en otro espacio, que lo vamos a ver a través de una herramienta que se llama Asana, que nos permite tener espacios de trabajo donde yo puedo dividir cada uno de los espacios en los que me encuentro, ¿no? Que eso es súper importante lograr, tener esa división. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver estas tareas, supongamos que estamos hablando como de las tareas que nos llegan en el trabajo, lo que nosotros debemos hacer es pasar por un espacio de procesamiento. Y ahora, ¿qué es lo que les quiero pedir? Cuando ustedes arrancan con este proceso, lo que va a pasar normalmente es que uno empieza a revisar, bueno, cuáles son las tareas que tengo. Y en el trabajo me pueden llegar tareas en el celular, me pueden llegar tareas desde el mail, me pueden llegar tareas cara a cara. Entonces, la idea es que esta información, siempre que va llegando, yo la vaya recopilando en un sitio. Y la primera
limpieza, digámoslo así, la primera limpieza que nosotros tenemos es la más complicada, porque resulta que si nosotros no hemos trabajado de esta forma, vamos a tener muchas tareas desorganizadas, que lo que necesitamos es que estén en un solo punto. Entonces, algo que les quiero pedir acá, súper importante cuando arranquen, es que si les sale una tarea que ustedes no tenían en cuenta, por favor, lo que tienen que hacer es dejarla ahí y seguir. Bueno, esta es otra tarea, ir organizando, vamos a poner tareas acá porque uno va a sentir la necesidad de hacer la tarea que se dio cuenta que se le había olvidado. Si es muy importante, uno la pone de primer lugar en su lista para hacerla de primeras, pero intentar que no nos pare este proceso. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es todo el procesamiento de nuestras tareas. Les voy a pedir un favor, estoy escuchando audio de fondo, porfa los micrófonos en mute, si me ayudan. Entonces, cuando nosotros tenemos las diferentes tareas, supongamos que nosotros ya logramos tener todas nuestras tareas de trabajo y las tenemos organizadas en una lista, lo que nosotros tenemos que determinar, estas tareas, ¿qué son? ¿Requieren una acción o no requieren una acción? Porque muchas veces lo que hacemos es que nos llenamos de muchas cosas y realmente ya no se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, si no requiere una acción, que yo tengo que hacer la revisión, lo que hago es como la elimino inmediatamente. Entonces, esto no es accionable, entonces lo elimino, no me sirve. Lo siguiente es que si puedo realizarla en un futuro posterior, lo que yo puedo hacer es dejarla como en un espacio para realizarla después, que básicamente puede ser algo que sea como un next action, una acción que voy a realizar posteriormente. Y si es algo como del trabajo que tengo, no sé, un sueño, por ejemplo, o sea, algo que me gustaría hacer algún día, yo lo dejo en una lista que se llame Someday, algún día, y es dejarlo ahí. Pero entonces, si no son accionables en ese momento, o las arrojo al basurero básicamente, o básicamente las dejo como en un espacio para hacerla después, o simplemente en algún día que será un futuro. Más adelante vamos a ver exactamente cómo esto va funcionando en la plataforma, cómo lo podemos organizar. Ahora, si lo que vamos a hacer, la tarea que estamos viendo ahí, es completamente accionable, la podemos realizar ya mismo, lo que nosotros tenemos que determinar es, bueno, ¿quién la va a hacer? ¿La voy a hacer yo o la tiene que hacer alguien de mi equipo? Esto es lo primero que tengo que pensar. Entonces, si tiene que hacerle a alguien de mi equipo, lo que hago es literalmente dejársela y entregársela como tal. Pero si la tengo que hacer yo, lo que tengo que determinar es exactamente cuándo la tengo que hacer. Ahora, hay tareas que se pueden desarrollar en menos de 2 minutos. Si la tarea que ya estamos viendo, o sea, luego ya que le realizamos todo el proceso, valga la redundancia de procesamiento y tenemos todo el listado completo, ya vemos la tarea y esta tarea se puede hacer en 2 minutos, lo importante es hacerla inmediatamente, porque esto nos saca cosas rápidas, o sea, como que nos ayuda como a empezar a que todo fluya y no dejamos la tarea que pudimos hacer en 2 minutos por allá al final y ya digamos que eso dependía de que otra persona pudiera hacer su trabajo, que es otra cosa que les recomiendo. Cuando ustedes están trabajando en un equipo, lo ideal es que si hay alguien que necesita de algo de ustedes para poder desarrollar su trabajo, también lo pongan en sus prioridades más arriba, porque pueden estar trabajando paralelo y eso es fundamental para que todas estas metodologías ágiles funcionen, trabajar de forma paralela con el resto de los equipos. Y finalmente, luego de esto, lo que nosotros tenemos que pasar es a todo el sistema de organización. Entonces, en el sistema de organización, lo que yo tengo que determinar es específicamente, por ejemplo, lo pongo en espera, o sea, esto podría estar esperando porque no es fundamental hacerlo ahorita, o lo voy a hacer exactamente en este momento, lo voy a poner una fecha exacta en la que lo voy a realizar, o, por ejemplo, lo voy a realizar por contexto. ¿Qué significa el contexto? Si, por ejemplo, las tareas que yo estoy revisando en ese momento son del trabajo, estoy en el trabajo, ese es el contexto donde lo puedo realizar, pero si digamos que yo estoy fuera, estoy en la calle y bueno, sí, cuando podamos estar normalmente en la calle, me llega como tal la tarea, ¿realmente la podría hacer? Seguramente no la podría hacer, entonces el contexto donde se realiza la tarea es fundamental, o sea, porque tengo que tener en cuenta que ahí no la voy a poder realizar, entonces tengo que evaluar el contexto en el que me encuentro para poder realizarlo.
hay algo bien importante y es que, por ejemplo, aquí vamos a algo que se llama proyectos. Cuando nosotros estamos hablando de los proyectos en la metodología GTD, no estamos hablando de las tareas gigantescas, no. Un proyecto puede ser una tarea que tiene múltiples tareas para que se puedan realizar. Entonces es importante determinar también cuáles son nuestros proyectos y las tareas que dependen de él dentro de un mismo sistema. Ahora, ¿qué va a ser importante aquí en esta parte que vamos a revisar y cuál es el éxito de que todo este tema que estamos hablando funcione? El éxito básicamente radica en que nosotros hagamos una revisión de lo que está pasando de forma diaria, ¿sí? Entonces, al final del día, y yo creo que el éxito que yo he tenido con estas metodologías es que yo siempre finalizo el día sabiendo qué es lo que voy a hacer el siguiente. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sentarme y revisar todas mis listas. Yo, por ejemplo, tengo varias listas y les doy ejemplo de esto. Em, yo como tal soy consultor y lo que hago es que trabajo con diferentes cuentas. Entonces, mis espacios de trabajo o los lugares donde obtengo tareas son mis diferentes clientes. Entonces, supongamos que tengo los 5 clientes y lo que hago es que al final del día despliego todas mis ventanas y veo absolutamente como, bueno, qué es lo que tengo con este cliente, con este cliente, con este cliente, con este cliente, y lo voy programando así cuando arranco el siguiente día ya tengo súper claro qué es lo que viene. Entonces, esas son las revisiones que uno tiene que hacer a diario. También reviso todo lo que tiene que ver con las cosas de la universidad o con las cosas de la casa y eso me permite tener como un control exactamente de lo que va a pasar. Ahora, ¿para qué nos sirve la metodología GTD? Resulta que ojalá que todo lo que nosotros cuadrábamos en nuestro calendario fuera así, o sea, como que lo cuadramos el día anterior y el día siguiente es perfecto, pues ese sería el mundo ideal. Pero realmente eso no pasa de esa forma. La metodología GTD lo que nos permite es que si entra una tarea, esta tarea pueda llegar a desplazar otra que ya estaba marcada, pero que esta no se me pierda y que yo le pueda dar un lugar en mi agenda o en mi listado para hacerla posteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no trabajamos organizadamente, esta tarea que desplazó a la otra, puede que esta quedó por allá volando y algún día voy por en la calle, en la casa, estoy caminando y me acuerdo y es como, oh por Dios, no hice esta tarea, y a correr y a tener incumplimientos. Entonces, esto es lo importante de acá, nos permite tener todo en control y saber a partir de esta revisión qué está pasando. Que también es importante revisar las tareas que tenemos semanalmente. Entonces, por ejemplo, para mí el día no arranca el lunes, sino arranca el domingo. El domingo lo que hago es que me tomo un espacio para revisar cuáles son las tareas que se deben realizar la siguiente semana. Y ahí ya hago una revisión mucho más profunda de todas las listas que tengo. Eh, digamos que en la revisión diaria reviso como lo puntual, lo que ha quedado así rápidamente, mientras que en la semanal llego mucho más a profundidad y me permite arrancar una semana súper organizada. O sea, digamos que hay una diferencia gigante cuando uno arranca el lunes y ya sabe cuál es el panorama de absolutamente todo y tiene todo súper organizado. Eso realmente cambia la forma en la que hacemos las cosas. Y hay algo que también deberíamos revisar y es que nosotros tenemos metas. Nosotros nos debemos crear como unos objetivos que sean, por ejemplo, a 1 año, a 2 años, a 5 años, que eso también es como lo que nosotros queremos lograr, porque finalmente todo este tema de crecimiento y que crezcan nuestras compañías va atado a temas emocionales y son todos los sueños que nosotros tenemos y pues las aspiraciones. Entonces, básicamente lo que hay que lograr es también tener ese objetivo bien claro hacia dónde quiero llegar, eh, saber por qué quiero llegar allá y asegurarse de que las tareas que estoy realizando diariamente y semanalmente van alineados con eso que yo quiero lograr. Hay un libro que a mí me gusta bastante que se llama Hábitos Atómicos y Hábitos Atómicos precisamente nos habla sobre eso. Nosotros podemos tener una meta muy importante, pero resulta que muchas veces las personas se basan en cuáles son esas metas. Entonces, mi meta es correr media maratón. Entonces, la meta es correr literalmente en la media maratón. La persona llega y corre esa media maratón y después de que pasó la media maratón, ya se le olvidó. Pero si resulta que lo que uno quiere ser es un deportista, un corredor tal vez de alto rendimiento, cambia, porque ya no es como tal esa meta y finalmente luego de eso, ni idea, cambia por completo, porque lo que uno piensa, lo que uno empieza a trabajar es sobre los sistemas, y los sistemas es yo qué hago diariamente
todos los días, 1% todos los días, para lograr eso que quiero, para lograr esa persona en la que me quiero convertir. Entonces, cuando nosotros lo estamos hablando empresarialmente, es decir, hacia dónde quiero llegar, dónde quiero ver mi compañía y qué debo estar haciendo todos los días, todas las semanas, todos los meses en línea para lograr este objetivo. Por eso, ocasionalmente, yo creo que una vez al mes, yo de hecho lo reviso todas las semanas, es saber que lo que estoy haciendo de verdad está llevando a donde yo quiero llegar. Entonces eso es súper importante, esta parte de las revisiones. El éxito de que esto funcione es la revisión. Y creo que es la parte más difícil porque una vez le da como pereza, bueno, vamos a revisar. No, es como en la disciplina básicamente es hacer las cosas así cuando uno no quiere. ¿Sí? Básicamente, o sea, cuando uno no tiene muchas ganas, la disciplina es eso, o sea, hacerlo ahí y eso cambia absolutamente todo. Se lo digo yo que era súper desordenado en todo este tema. Bueno, y listo. Entonces, lo que va a pasar es a que revisemos cómo puede funcionar toda esta metodología ya aplicado en un tema de una plataforma. ¿Qué es Scrum? Scrum básicamente es una metodología que se creó para que nosotros podamos hacer todo mucho más rápido. Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero que uno tiene es algo que se llama la pila de producto. Y la pila de producto, en este sentido, viene siendo todas las tareas que nosotros recogimos por allá arriba. Esa es nuestra pila de producto. Tenemos un montón de tareas, o sea, tenemos 30, 40, 50 tareas, puede pasar, porque hicimos una recolección general. Y luego uno pasa a algo que se llama la planeación del sprint. Y este sprint es súper importante porque lo que uno hace es definir, listo, ¿qué es lo que yo voy a hacer con mi equipo o puede ser yo solo en los próximos 15 días? Entonces, lo que hacen es coger de toda esa lista gigante, de toda esa lista de producto, de esta pila de producto, se determina una pila del sprint. Entonces, de estas 50 cosas, ¿cuáles son las que voy a realizar en los próximos 15 días? Y pongámoslo en un ejemplo muy puntual. Resulta que nosotros tenemos que realizar un canal de comercio electrónico y este canal de comercio electrónico necesita 50 tareas. Todas esas 50 tareas están en la pila de producto. Y luego yo tengo que decir, bueno, listo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en los próximos 15 días para que esto esté completamente activo? Entonces lo que determino es esa pila del sprint. Pero en esa pila del sprint, lo que yo debería determinar es cómo hago y cuáles son las tareas más importantes para que yo en esos 15 días o hasta menos pueda tener un desarrollo que pueda salir y testearse. Entonces, por ejemplo, podría realizar como que en los primeros 2, 3 días hago toda la recopilación de contenido. Además de toda la recopilación de contenido, hago una selección de las plantillas necesarias, hago las alianzas con la pasarela de pagos que puede ser PayU, que ya sabemos que existe, y el cuarto día me paso a un tema de desarrollo. ¿Qué es lo que tiene estos temas de sprints y temas rápidos? Que claramente requiere que uno se concentre y trabaje todo el tiempo para que pueda salir. Es posible. Uno puede tener un desarrollador, obviamente también depende del alcance del proyecto, ¿no? Si el alcance es más pequeño, uno puede trabajar en un día perfectamente y un desarrollador puede tener una plantilla integrada, los contenidos integrados, todas las pasarelas incluidas, y esto puede hacerse de una forma súper rápida. Entonces, listo. En esta pila de sprint, supongamos que la montamos hacia los 15 días, lo que yo tengo que hacer en el Scrum diario es revisar con mi equipo en 15 minutos qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está fluyendo todas estas tareas? Resulta que las tareas que esta persona dependen de la de esta y esta de pronto no hizo algo. ¿Cómo hacemos para que eso se destrabe y empiece a funcionar? ¿Sí? Como para que pueda fluir libremente. Entonces, por eso son importantes estas reuniones de 15 minutos. Ahora, aquí, por ejemplo, si nosotros trabajáramos como una agencia de publicidad, la idea es que estén todos integrados, agencia y cliente, haciendo esta reunión todo el tiempo. Porque lo que pasaba normalmente es que el cliente daba unas directrices, quiero tal cosa, la agencia la recibía y luego de un tiempo entregaba. Y cuando llegábamos a este punto, el cliente decía, no, eso no es lo que yo quiero, no me gusta. Entonces se pierde un montón de tiempo, mientras que cuando se integra cliente y agencia y está todo sincronizado, al final tenemos el producto que todos queremos. Entonces eso es súper importante. Luego del Scrum diario, lo que viene es la etapa de incremento y la revisión del sprint. Pasaron los 15 días y lo que nosotros necesitamos ahí es revisar, bueno, ¿qué pasó en este proceso? Hacemos una reunión nuevamente donde se hace la retrospectiva de lo que pasó
en esas tareas que planteamos nosotros para los 15 días. Hay unas que se cumplieron perfectamente, tal vez otras no, y eso nos permite ajustar, bueno, para el siguiente sprint no tenemos que agregar 15 tareas, sino 18, porque nos dio para hacer más cosas. Y en esa reunión también de retrospectiva, revisamos, volvemos a mirar nuestra pila de producto general y decimos, listo, para los próximos 15, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así, básicamente funciona Scrum, es un tema muy sincronizado y ha sido muy efectivo. Y esto lo mezclamos con algo que se llama la metodología Kanban, que es muy simple. La metodología Kanban que usamos todo el tiempo es que nosotros tenemos 3 tipos de listas. Entonces, las que no han iniciado, las que están pendientes, entonces aquí están todas mis tareas pendientes. Por ejemplo, tenemos ya nuestra lista de nuestra pila de sprint, y en nuestra pila de sprint tenemos las tareas pendientes. Aquí tenemos las que están en proceso y aquí ya las terminadas. Entonces, básicamente lo que nos permite una herramienta como Asana es que podemos mover las tarjeticas de un lugar a otro de una forma, básicamente tomar el mouse y moverla, hacer clic sobre ella y empezar a moverla. Entonces, ahí va a ser súper importante que siempre nos movamos a través de la metodología Kanban, porque es pendiente, proceso terminado, pendiente, proceso terminado. Si alguien ingresa a revisar esta lista, va a tener súper claro en qué estado está absolutamente todo. Entonces es una recomendación bien importante. Y bueno, vamos a ver cómo funciona Asana. Asana es una tecnología de Project Management que nos permite hacer que todas estas metodologías que veíamos anteriormente realmente se vean dentro de un sistema. Porque si nosotros lo hacemos, es válido. Se puede hacer también si nuestro sistema nos permite que funcione a través de papel, puede estar perfecto. O sea, si lo que yo puedo tener es como una cartelera y moverlo a partir de Post-it, funciona muy bien. Pero a mí me parece que es súper importante hacer uso de la tecnología porque nos permite hacer cosas. Por ejemplo, que resulta que yo estoy en la calle y necesito recibir una tarea. Tengo mi dispositivo móvil, ingreso a él y básicamente agrego ahí la tarea. Estoy en mi casa, donde ahorita estamos recibiendo todo el tiempo trabajo, pero no estoy frente al computador, sino estoy en otro momento, llega una tarea, la agrego y nunca la tengo fuera del sistema, es decir, nunca se me va a olvidar que existe. Entonces, por eso me gustan tanto las plataformas. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente lo que uno tiene en Asana es la posibilidad de crear proyectos. Entonces, cuando yo creo un proyecto y doy clic sobre él, lo que pasa es que él me permite crear toda la parte del nombre y decirme, ¿lo quieres crear como un tablero o lo quieres crear como una lista? Importante si lo creamos como un tablero porque él inmediatamente nos va a crear todo el sistema del pendiente, el proceso y terminado, como lo vemos acá. Si nosotros le damos clic a la parte de tablero y crear el proyecto, vamos a pasar a toda la parte de tareas pendientes, en proceso y terminado. Entonces aquí ya creamos nuestro primer proyecto y perfecto. Entonces, ¿qué hago? Agregar todas las tareas que uno puede llegar a tener. Entonces, este es un ejemplo de lo que uno puede realizar para crear un canal de comercio electrónico. Entonces, tengo algunas tareas que están pendientes, otras que ya están en progreso y otras que ya están terminadas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es toda la recopilación de las cosas. Entonces, lo que les contaba del tema de dónde me llegan a mis tareas, esto es lo que me permite hacer como tal Asana, crear un espacio de trabajo donde aquí realizo los temas personales, en este otro tablero voy a realizar los temas de la universidad, en este otro los temas de trabajo, en este otro los temas de Expert Pool, y aquí pues digamos que es la demo que estábamos viendo. Entonces básicamente aquí lo que pasa es lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que uno tiene que tener una pila de producto? Esa pila de producto en Asana la podemos llamar como un backlog, o le podemos decir pila de producto, no hay problema. Y la creamos como una lista. En esa lista lo que hacemos es cargar todas las tareas que tenemos. Entonces ahí tenemos todas las tareas que hablábamos, las 50 que teníamos. Ya tenemos nuestro backlog. Y luego tenemos que pasar a la pila del sprint, backlog sprint. La creamos como tablero para hacer lo que estábamos viendo sobre Kanban y nos creó pendientes, proceso y terminadas. Entonces lo que hacemos aquí es poder empezar a jalar las tareas que tenemos hacia nuestro sprint. Por ejemplo, ¿cómo funciona en Asana? Yo tengo toda la parte del backlog y puedo seleccionar varias tareas al mismo tiempo. Las selecciono todas y las arrastro aquí donde nosotros estamos viendo backlog sprint. Cuando las arrastro, él básicamente nos la lleva hacia ese espacio,
Entonces ya tenemos aquí como tal nuestra pila de sprint y empieza todo el proceso. Entonces, ¿qué personas hacen parte de este proyecto? Las puedo agregar. Aquí cuando tenemos la parte de compartir arriba, nos permite agregar personas al proyecto. Entonces supongamos que yo tengo tareas con María Lucía, la agrego a este proyecto y ella quedó de una vez en el proyecto del Backlog Sprint. Y básicamente empiezo a delegar. Tengo acá ya todas mis tareas, entonces, bueno, esto lo tiene que hacer María Lucía, que en este caso sería el Demo Expert Pool. Este lo tiene que hacer Sergio, María Lucía, Sergio, María Lucía. Entonces, era lo que les decía de la metodología DTG, GTD, que básicamente es el tema de quién lo tiene que hacer, yo o lo puedo delegar, y luego pasamos exactamente cuándo se debería hacer esta tarea. Entonces hay que hacerla mañana, hay que hacerla mañana, hay que hacerla el 24. Entonces voy exactamente diciendo cuándo debería realizarla y empieza, digamos que, todo el flow de empezar a realizar las tareas. Entonces tenemos como, oiga, ya esta tarea está en progreso, que es, por ejemplo, creación de las políticas de privacidad, y empiezo yo a mover todas mis tareas hacia el estado en el que se van moviendo, ¿sí? Y las puedo marcar cuando están finalizadas como listas. Entonces, así digamos que funciona todo lo que veníamos viendo de la metodología de GTD dentro de un sistema. Y es súper interesante porque resulta que yo siempre he pensado que toda la parte conceptual de planeación es base. O sea, digamos que entender todo lo que estábamos hablando de GTD hace que todo pueda funcionar perfectamente aquí en Asana, porque la herramienta está perfecta, pero si nosotros no la sabemos usar y no tenemos una metodología que esté detrás de esto, no, la herramienta no va a servir realmente para nada. Entonces, digamos que eso es lo que nos permite esta plataforma, que es bastante interesante. Entonces, ¿qué vimos para hacer recapitulación? Vimos todo lo que significa GTD, o sea, vimos cómo todo es ese proceso. Luego empezamos a ver cómo funciona toda la parte de Scrum, cómo funciona y cómo podemos vincularla con Kanban. Entonces, ahí tenemos tres metodologías mezcladas. Y luego de esto vimos cómo esto se puede implementar en un sistema, que este sistema es Asana y que nos permite hacer que todo esto que vemos por aquí empiece realmente a pasar acá. Lo hacemos en este sistema porque pues tenemos la posibilidad de cargar los contenidos donde nos encontremos sin ningún tipo de problema, entonces eso va a ser súper importante. Y bueno, digamos que eso tiene que ver ya con todo lo que hablábamos sobre Asana y demás, los procesos. Ahí les recomiendo, tienen que ser súper organizados, constantes, realmente el secreto está en trabajarlo diario, que una tarea cuando ingrese, realmente ingrese y ingrese al sistema. Entonces es bien importante que trabajen y esto se da con la práctica. Yo creo que al principio, como todo, al principio cuando nosotros estamos haciendo algo nuevo va a ser difícil, pero a medida que lo vamos practicando, va haciéndose mucho más sencillo, más sencillo, más sencillo, más sencillo. Entonces los invito es a que, nada, empiecen a trabajar en esto, porque resulta que yo soy planner, o sea, mi función principal es planner estratégico, y lo que me he dado cuenta es que uno puede tener unos planes estratégicos increíbles, uno puede tener una presentación, una nota, pero si uno no pone a rodar ese plan, no pasa nada. Lo importante aquí es hacer todos los días, así se da un poquito, hacer, y al final uno termina logrando las cosas. Mm, Algunas prácticas que les quiero compartir que es importante trabajar en casa, las recopilé porque yo ya llevo, ya son como 6 años trabajando como consultor. Entonces en eso he aprendido mucho cómo se puede teletrabajar. Entonces lo importante inicialmente es lograr establecer los límites entre la casa y el trabajo. Sé que es difícil, pero uno tiene que también ponerse unos horarios y decir, bueno, hasta aquí voy y lo que voy a hacer de aquí en adelante es un tema completamente personal. Y eso requiere también que logremos tener un espacio donde vamos a trabajar. Ese espacio para trabajar único va a ser fundamental porque ahí es donde trabajamos, pero es intentar no llevar el trabajo a la cama, el trabajo a la familia, porque ahí se empieza a complicar todo mucho. Hacer pausas es importante. Muchas veces lo que pasa es que empiezan las personas a trabajar y no paran por nada del mundo. Y por experiencia les digo que si uno quiere ser más creativo, si uno quiere tener buenas ideas, buenos productos, es importante tomarse esos espacios
para descansar, porque uno pensaría que solo el trabajo hace que las cosas pasen mejor, y la realidad es que son esos espacios como de pensar en otra cosa lo que hace que la mente realmente se vuelva muy, muy, muy creativa. Yo los invito mucho a meditar. A mí, por ejemplo, me ha servido meditar mucho todas las noches, aproximadamente 20 minutos, porque eso hace como tal que la mente esté mucho más organizada, tranquila y pueda tomar mejores decisiones. Respirar también es súper importante cuando uno está haciendo todos sus trabajos. Yo siempre que arranco a trabajar, empiezo siempre con unos procesos de respiración que me tienen como en una energía bastante, digamos que arriba. Crear los hábitos es lograr que todo se haga como de forma continua. En el libro, por ejemplo, de hábitos atómicos nos dicen precisamente que uno piensa que tener los hábitos a nosotros nos quita la libertad, pero de hecho nos da mucha más libertad, porque cuando nosotros creamos hábitos, lo que hace esto es que pasan a nuestro subconsciente, y el subconsciente empieza a hacer que esto pase de una forma más rápida. Entonces, por ejemplo, no me voy a levantar, es como, es lo que tengo que hacer hoy, podría hacer esta otra cosa. Entonces, en ese proceso uno se llevó una hora intentando saber qué iba a hacer. Cuando hay un hábito, el cerebro hace que todo pase mucho más rápido. Mantenerse en contacto con otros, no se queden solos en su casa, sino siempre intenten estar hablando. O sea, por ejemplo, a mí me sirve mucho esto que estamos haciendo, es súper, súper importante. Comenzar temprano. Yo, por ejemplo, y les recomiendo el Club de las 5 AM, si no estoy mal el nombre, ahorita lo reviso, de Robbie Sharma. A las 5 de la mañana es importante arrancar. Yo arranco a las 5 de la mañana y es una nota, porque cuando son las 8, yo ya leí, vi videos, escribí, hice ejercicio, desayuné, me bañé y son las 8 de la mañana. Entonces uno dice como, wow, he logrado todo esto, es increíble. ¿Qué es lo más difícil? Yo siempre he sido muy de acostarse tarde, entonces ahí el hábito que empecé a cambiar es como, bueno, a las 9 de la noche voy a arrancar a meditar y me acuesto. Y ha sido increíble levantarse a las 5 de la mañana. O sea, todo lo que uno termina haciendo es wow. O sea, de verdad que ha cambiado mucho todo, todo cuando uno se levanta a esa hora. Uso de tecnologías, lo que les contaba, sí o sí, aprovechen estas tecnologías. Y bueno, ya otros es como no trabajen en pijama. Eso realmente como que le quita a uno energía. No consuman muchas redes sociales, eso pasa ahorita mucho, entonces es como que uno tiene que el celular y la mente procrastina, entonces es súper fácil como decir, como, voy a ver un rato de redes sociales. Cuando uno mira, se lleva 40 minutos en redes sociales, porque el cerebro dice como, no, no quiero hacer esto, entonces hay que disciplinar la cabeza y no tantas redes sociales. Si uno va a ver redes, hacerlo en el espacio después del trabajo, porque esto quita tiempo. Yo, por ejemplo, hago algo y es no activar las notificaciones, que fue algo que aprendí de un libro que se llama La Semana Laboral de 4 horas. Entonces, las notificaciones de WhatsApp desactivadas, las notificaciones de mail desactivadas, de todo absolutamente desactivado, porque hace que yo me pueda concentrar en lo que estoy haciendo. Y, por ejemplo, tomo cada 2 horas, pueden ser 15 minutos para revisar qué pasó. Ah, bueno, pasó esto. Eso me permite trabajar mucho más eficientemente. No dejar de comer, hay personas que empiezan a trabajar y se les olvida comer, se les baja el azúcar, si son hipoglicémicos puede pasar, se marean y pueden dejar de trabajar. Y eso es súper importante, porque si dejan de comer, pues puede llegar a pasar algo importante con la salud. Si no hay salud, no hay forma de trabajar. Y bueno, lo que les contaba, no trabajes, trabajas y trabajas y trabajes, porque hay formas de ser mucho más creativos cuando uno trabaja y mezcla con unos espacios también de, digamos, de esparcimiento y demás. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar. Podemos pasar tal vez a una ronda de preguntas. Malú, si estás por ahí, ¿me puedes ayudar? O Juli. Acá estoy. ¿Cómo estás? No, excelente, como siempre, fajado y con cosas súper útiles y súper listas para implementar. Suena un reto, o sea, cuando escucho todo lo que estás diciendo, digo, tiene toda la razón. Suena un reto para aquellos que somos hiperactivos, que tenemos 1200 proyectos. Entonces, es muy importante como aterrizarlo a la realidad de cada persona, ¿no? Cosa que regañó a Malú por estos días, ¿no? Cuando uno ponga una tarea, siempre pónganla como acción. Realizar tal cosa, implementar tal cosa. Eso es súper importante en las listas. Arrancar con verbos, exacto, porque si uno Ujú. pone, no sé,
brief fulano de tal, entonces queda uno como brief, ¿qué significa? Hacerle seguimiento, crearlo, tal. Muy bien, de verdad, todos los días Sergio nos da sopa y seco a todos los expertos con respecto a ser más organizados, porque en promedio, o sea, nosotros manejando proyectos, puede estar uno entre 10, 20 proyectos mensuales, ¿y cómo hacemos? Me pareció súper, súper útil la parte en la que tú dijiste que tendríamos que involucrar también al cliente dentro de esto, ¿no? O sea, que no se trabaja, en este momento la historia no se trabaja a puerta cerrada. Y lo hemos visto en las oficinas desde que pusieron sus lindos vidrios transparentes para poder ver que realmente no hay secretos y que todo el mundo puede ver el sanalejo de todo el mundo. Me parece importante poderlo hacer de una forma sobre todo muy organizada, y es lo que tú has dicho en conclusión. O sea, no se trata de estar ocupados, se trata de tener una estructura de trabajo que permita incluir todo, porque como seres humanos además tenemos que comer, dormir, y que irónicamente el desconectarnos del trabajo nos va a ayudar a ser más productivos. Ese mito, matar ese mito de entrada, yo creo que es una cosa súper clave para llevarnos de este webinar. Estoy seguro, si ustedes empiezan a ver, de pronto dan una revisada a redes sociales en plataformas, por ejemplo, como Mindvalley, vamos a encontrar todo esto que se está promoviendo, porque lo que hemos aprendido, y más que todos los emprendedores, es como, bueno, Chino, a usted le toca trabajar 18 horas al día y pues tiene tanto para dormir, se te quema el cerebro. Y se los digo porque yo he estado en los dos lados y realmente fluye mucho más cuando uno tiene ese equilibrio. Me parece súper, súper útil tenerlo en cuenta, y que normalmente hay culturas también, culturas de negocio en el que estar ocupado, por ejemplo, Estados Unidos, para no ir tan lejísimos, es como un mérito de, uy, estoy quemado, estoy trabajando 24 horas, me quedo dormida en la oficina, duermo 2 horas, me la paso así en Starbucks. O sea, eso no funciona, damas y caballeros. Sí. Pero entonces, bien, ahí hablando de la cultura holandesa, yo viviendo 9 años allá, no saben lo que me pareció al principio, quedaba en shock cuando a las 4:55 todo el mundo cierra su lindo computador, apaga sus vainas y todo el mundo de malas. Lo que fue, ese es el tiempo para trabajar y ese es el tiempo para irme a la terraza a tomar café y cerveza. Así es en Holanda, señores. Entonces es buenísimo, porque precisamente por eso estamos en el ranking en Holanda del país con mejor balance entre el trabajo y la vida. Work-life balance, que es lo que hablamos todo el tiempo, y pienso que le tenemos mucho, mucho que aprender a Holanda en ese sentido, y veo que ya gracias al contexto gracias, porque tiene que haber una cosa positiva de todo esto, al contexto de COVID-19 y de toda la crisis de ahora, el hecho de que haya más y más gente migrando a teletrabajo y trabajo remoto nos va a ayudar a optimizar el tiempo, tanto en la casa como diferencial. Me encanta que hablaste también de la parte de qué podemos hacer nosotros sabiendo que tenemos una realidad de trabajar desde la casa, y que esas tareas de la casa o estar ahí para nuestras familias es clave. Entonces, sin más, vamos a ir a la parte de Q&A. O sea, unas preguntas, voy a leerte una a una y vamos a poder responder. Todavía, señores, están a tiempo de postear preguntas. Tengo el chat aquí abierto para que lo podamos ir viendo, pero ya hemos compilado algunas. Importante, no hay pregunta tonta, por favor. No hay pregunta como, a ver, eso yo no sé. Todo el mundo puede preguntar lo que quiera, que para eso estamos. Entonces, la primera era, ¿qué es un sprint? Ahí estuvo Reinaldo Mora respondiendo, pero clave explicar qué son esas cosas que estamos hablando en terminología. ¿Qué es un sprint? Por ejemplo, cuando nosotros corremos, un sprint es una carrera rápida. Entonces yo estoy corriendo suavecito y de repente, ¡pum!, arranco y corro súper, súper rápido. Los sprints, precisamente eso en negocio, son carreras rápidas. Entonces, es decir, COVID-19, montemos un sprint. ¿Qué vamos a hacer para dar respuesta a esto? Un sprint se monta en 5 días. El día 1 uno puede trabajar toda la parte de investigación, y al día 5 tienes un proyecto completamente desarrollado para lanzarlo y que se pueda testear con los usuarios. Que luego van mejoras, ¿no? Eso es lo que pasa en estas metodologías, que se lanza y a partir de la medición mejoramos esto que lanzamos. No esperamos a que sea perfecto. Proyecto de 360 días, día 361 lo lanzamos y al 362 al usuario no le gustó. Es como, no. Sí. Entonces es el usuario el que nos da esa retroalimentación. Clave, clave, chévere. Entonces ya entendimos que trabajar en sprint significa trabajar de esa forma estructurada, y lo habíamos hablado de que nosotros trabajamos en sprints de 7 días, pero internamente estamos bajándolo de 5 o 3, dependiendo de qué haya que hacer, pero esa es la idea, tener un tiempo en el que tú midas el rendimiento de tu equipo en torno a las tareas
y teniendo todo el mundo en la misma página, que me pareció buenísimo. O sea, no, yo puedo estar volando así súper sollada, pero resulta que trabajo con 2 tortugas, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo podemos tener un buen punto de encuentro donde sepamos cómo nos movemos como equipo? Clave. Que eso Melvin, no lo da los pregunta. sprints diarios. Súper clave. Entonces, ese cafecito de la mañana, hacerlo para repasar sprints diarios. Entonces, pregunta Melvin, buen día, si hay varias tareas que no se puedan delegar porque no hay las personas adecuadas por falta de conocimiento, y también de mí depende que otras personas realicen las tareas de ellos, ¿cómo se puede proceder si todo es urgente e importante? ¿Cómo se procede cuando el grado es urgente e importante y todo cae en las manos de Melvin? Melvin, por favor, mi sentido, pésame, por favor. Digamos que hay un tema y es que tienes que dar prioridad. Hay algo que tiene que ser mucho más urgente y me parece que los temas muchas veces que dependen de que otra persona también pueda trabajar con ellos son bastante importantes porque uno empieza a ser como un cuello de botella. Entonces digamos que si uno no trabajó en eso, la otra persona no puede marchar, entonces es importante trabajarlo de esa forma. Ahora, hay algo que yo quisiera como compartirles y es que yo arranqué pensando que todo lo tenía que hacer solo. O sea, yo arranqué en centros comerciales y yo hacía de todo. Tomaba la foto, creaba el contenido, hacía la planeación estratégica, lo posteaba, todo, y pues salía a las 11 de la noche, pero a mí me encantaba, entonces digamos que no me quejo porque me gustaba un montón. Pero, ¿qué me di cuenta? Resulta que a partir que iba pasando el tiempo, me doy cuenta que cuando uno tiene colaboradores que lo ayudan en temas operativos, uno puede crecer mucho más porque uno está en las labores estratégicas. Entonces, si uno queda haciendo la parte operativa, digamos que está restándole un poco de valor a lo grande que podría llegar a ser la compañía, porque uno podría estar pensando en temas muy, muy amplios. Claro, nos duele el bolsillo inicialmente, porque duele, pero al mediano y largo plazo, realmente trabajar de esa forma es muy, muy rentable. Clave, clave. Y me parece súper importante lo que están mencionando, porque lo que uno hace, sobre todo cuando está arrancando, tiene un equipo pequeño o tiene un equipo de gente junior, ¿sí? ¿Qué pasa? Que uno dice, no, tengo un par de practicantes, tal, ellos no entienden todo, es muy difícil soltar. Es muy difícil decir, no, ese es mi bebé, es mi proyecto, no puedo. Sí, es normal que eso suceda. Yo pienso que es súper importante tomar como unos pasitos para atrás y ver objetivamente dónde tengo que estar yo dentro del proyecto, dentro de mi compañía. Y pues para eso sí los invitaría a todos a aprovechar estos 30 minutos que estamos haciendo de seguimiento uno a uno, para que desde una persona que está totalmente afuera, que sería Sergio, te diga, mira, realmente dónde tienes que enfocar tu energía y dónde tienes que estar involucrado dentro de tus propios proyectos. Me parece súper importante. Ahí podemos postear el link, porfa, Juliana, para que todo el mundo se pueda ir agendando, aparte de que van a recibir las memorias con las diapositivas y con el video de toda esta charla, para que lo puedan aprovechar al máximo. Pero sí los invitaría como a tener eso, una intervención de experto en la que les diga, miren, realmente lo que usted tiene que hacer es esto, porque obviamente nuestro instinto es, tengo que estar en todo lado, tengo que estar hasta en el más micromanagement, también depende de tu personalidad, pero sí. Siguiente pregunta, ¿cómo generar distintos roles para mi equipo de trabajo de una forma en la que pueda compartir ciertas tareas con uno o varios miembros en un solo lugar? Súper. Nosotros estamos viendo en Asana que podemos revisarlo si quieres de pronto en una profundización en lo que hablamos de media hora, pero resulta que arriba al lado derecho hay una parte que dice compartir. Entonces yo acá al lado tengo mi proyecto, entonces puede ser el Backlog Sprint o otro proyecto X. Aquí lo que yo hago es como tal, darle acceso a las personas que pueden tener o que pueden visualizar ese proyecto. Es súper simple realmente. Entonces, claro, esta persona puede ver este y este, pero no este, ni este, ni este. Entonces, eso nos lo permite Asana en la versión gratuita que a mí me gusta de esa forma. Clave, clave. Sí, porque muchas veces es como, no, esta herramienta cuesta no sé qué, y uno queda, "Ugh". Entonces, chévere que ya Asana lo tiene de esa forma, Exacto. establecido. Siguiente pregunta, ya vamos cerrando. Si uno tiene el control de la programación por horarios, pero al día siguiente pasan cosas que dañan ¿qué pasa si se daña la programación y se retrasa? ¿Sí? Que eso pasa, puede pasar toda la vida, que se daña la programación, que cambian las cosas. ¿Qué pasa? Sí. Básicamente lo que va pasando es que esas tareas yo las puedo dejar calendarizadas, o sea, puede estar dentro de mi calendar, que lo que yo hago normalmente es que las organizo y si entra algo nuevo, por ejemplo, pensemos en calendar de Gmail.
entra esta tarea y esta la corre y yo digo, ah, bueno, ¿y esta qué hago? Porque ella me queda ahí pegada con la otra, entonces digo, la voy a hacer en este momento. Entonces lo que voy organizando son los espacios. Hay formas de hacerlo, ¿no? Hay algunas personas que trabajan las tareas y organizan toda su semana, hay otras que pueden organizar solamente la mitad de la semana y dejar como unos espacios, pero eso me parece súper importante porque en la planeación uno también muchas veces puede tener en cuenta que hay retrocesos y feedbacks, entonces uno a veces puede dejar esos espacios para organizar todo esto. Clave, igual es realista saber que hay cosas que se pueden atrasar, o sea, tenemos que tener siempre ese colchón de lo que puede salir mal, porque muchas veces, y sobre todo los que estamos gestionando los proyectos, pues sabemos que las tareas son codependientes, ¿no? Dependen de personas, de circunstancias, entonces es clave poder tener siempre ese colchón, ¿sí? Es como cuando uno le dice internamente a un grupo de producción, vamos a salir con una tienda virtual y algo pasó, siempre es bueno decirle, mira, al cliente tener un tiempo en el que podamos tener esos imprevistos, así como lo metemos en presupuesto, metámoslo también en cuanto a nuestros tiempos. Recursos tienen imprevistos y recursos literalmente es dinero, tiempo. Es importante trabajarlo así. Súper clave. Si siempre es tiempo, personas y dinero, por supuesto. Hay que tener medidas de contingencia para todos. A ver, Asana y Trello tienen la misma lógica cuando estabas explicando lo de las tarjeticas que podemos mover. ¿Qué diferencia hay? ¿En qué momento debo considerar usar Asana que cubre la versión gratuita? ¿Eso fue Reinaldo? Esa fue una sola pregunta. Ah, ok. Eh, bueno, digamos que eso va en gustos, realmente, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho más, ahí está Reinaldo Rinos, No fue Reinaldo, fue Julián. a mí me gusta mucho más Asana y yo he pasado por Wonderlist, Trello, Monday y Asana. Y digamos que es la que me gusta más porque siento que es la que tiene una mejor organización. Bueno, y también porque es la que de la versión gratuita me permite hacer más cosas. Eh, Trello también funciona perfectamente. O sea, en Trello yo puedo tener mi Kanban organizado, mover las tarjetas de un lado al Yo sé que otro. Asana no le está pagando a Sergio, no mentira, eso no lo está pagando nadie. Oiga, voy a buscar la red de afiliados de Asana porque Pero sí, eh, claro que tienen la misma lógica y pues obviamente sí, cada quien trabaja con la tecnología que necesita. Lo más importante de todo este evento yo creo que es que se lleven la lógica, ¿no? O sea, cómo estructuro mi trabajo, cómo estructuro mis equipos de trabajo, como quieran. Ojalá no sea con papelitos, sino con una herramienta digital. Eso es todo. Es posible desactivar las notificaciones en ciertas horas. Tú hablabas de, yo me desconecto de redes sociales o de WhatsApp. Es posible poner un tiempo en el que yo diga de 9 a 11 nadie me hable. O toca hacerlo manualmente. no, digamos que hay aplicaciones que nos permiten hacer esas tareas para móviles. Entonces, digamos que yo no conozco muchas de esas porque yo soy súper radical. Entonces digo como no notificaciones, las desactivo y yo mismo controlo cuándo las reviso, pero sí sé que si le damos una revisadita, digamos, en Google Apps para notificaciones, ellos nos trabajan sobre tiempos específicos. Súper chévere, eso me parece muy útil. Mm. Bueno, y por último pregunta Luz, ¿podemos tener grabación de espacio para revisar y coger nuevos elementos? Claro, Luz, todo como ven aquí en el botoncito está siendo grabado y las diapositivas también las vamos a compartir en el correo que le llega a todos los asistentes, incluso los que no pudieron venir en este momento, les va a llegar absolutamente a todos, incluyendo el link que acabamos de postear para que puedan tener acceso a la llamada de consultoría gratuita con Sergio de media hora. Sin más, yo creo que ya logramos nuestro cometido. Así Sí, es, así es. qué bien. Perfecto. Muchísimas gracias, María Lucía. Muchísimas gracias, Sergio, por toda la información que nos entregaron el día de hoy. Creo que fue un webinar supremamente participativo, que nos dieron diferentes herramientas para saber cómo tenemos que optimizar el tiempo, entonces, con las diferentes tareas que tenemos que hacer y más con la contingencia que estamos viviendo actualmente, que estamos trabajando desde la casa y que tenemos que saber manejar los tiempos. Entonces, buenísimo. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles nuevamente a todos por participar el día de hoy en este evento. También les quiero comentar que el próximo miércoles 3 de junio vamos a tener el siguiente webinar. ¿Para qué formalizar el teletrabajo después de la ¿Para qué formalizar el teletrabajo después de la emergencia, talento humano, tecnología y legal? Y el miércoles 17 vamos a tener marketing en redes sociales, enfoque especial a LinkedIn. Entonces,
muy bienvenidos todos a participar e inscribirse con Natalia. Nuevamente, si tienen temáticas que quieren que trabajemos internamente en siguientes webinars en Holland House, muy bienvenidos. Les deseo un excelente viernes, un excelente fin de semana y bueno, creo que damos por finalizado nuestro webinar. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias nuevamente por la asistencia, por la participación y por el contenido entregado. Gracias y nos vemos el miércoles 17 de nuevo. Nosotros vamos a estar en este webinar con nuestros expertos en redes sociales y LinkedIn. Nos vemos. Chévere. Un abrazo para todos. Gracias, Que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao.